Muchísimas gracias. Vale, gracias para la invitación y esta mañana y todo. Es muy agradable y conocernos. Y esta es una de las presentaciones que voy hablando en español. Entonces, a veces, pues, tengo una palabra en italiano, una palabra en inglés, pero vale. Entonces, lo que voy a hablar sobre hoy, vale, en principio es dos slides que usamos el análisis de redes, porque necesitamos que hablamos todos lo mismo lenguaje. Entonces, necesito que lo que para mí es network es como todo el mundo piensa la misma cosa. Luego voy a hablar sobre un estudio que yo hice en la Australia, es sobre este tipo de análisis y que es legata, que se conecta a la idea de la aplicación del análisis de redes en la salud, porque esto es más o menos lo que yo hago. Y al final me gustaría poder hablar sobre una idea que es work in progress, pero cuando fui ahora a la conferencia de Mosal en Río de Janeiro, porque fui a ver la playa de Ipanema, pero también a la conferencia, he hablado con un doctorando de allí, Pedro, y es muy interesante, y yo creo que puedo aprender mucho de una discusión en si podemos hablar sobre eso. Por esto que voy a intentar de hablar sobre eso también. Entonces, lo que yo digo siempre, ¿qué es el análisis de redes sociales? Empezamos intentando de aprender lo que está escrito aquí. Si tenemos un poco de tiempo y vamos a leer lo que está escrito, realmente es un poco complicado, no es tan sencillo. Le gusta B, pero B le gusta C, bla, bla, bla. Entonces, no es tan... Yo realmente me condivido este tipo de sentimiento, porque yo diría lo mismo. Necesito aprender un minutito, por favor. Entonces, con el análisis de redes, lo que realmente hacemos es poder mapear de una manera sistemática las relaciones. Esto es la aplicación del análisis de redes. ¿Por qué? Porque tenemos los individuos que pueden ser representados como nodos y las relaciones entre ellos que podemos pensarlas como vínculos. Y las relaciones pueden ser diferentes, pueden ser de una dirección, de la otra, de las dos direcciones. Tenemos muchas diferencias, pero la idea es que con el análisis de redes vamos a mapear en una manera sistemática las relaciones sociales. Por esto necesitamos técnicas, herramientas para poder comprender, recopilar los datos también de una manera sistemática, y lo mismo necesitamos herramienta teórica y práctica para poder analizar los datos de redes que recogimos de la investigación. La última cosa que voy a decir sobre el análisis de redes, porque por todo lo que pasa sobre el análisis de redes, pregúntate a Alejandro. Pero las otras cosas que yo siempre me gusta poner como la atención es la componente gráfica, porque en el análisis de redes es muy importante poder ver la red y cómo es. ¿Vale? Este es un artículo muy bonito, 5 páginas. Esto es siempre algo que me gusta porque es realmente bueno para tener una idea. Vale, sí, vamos a... El análisis de redes, pero puede ser aplicada para entender algo, ¿no? No somos investigadores sobre las sociales, entonces, ¿por qué? Para entender qué usamos el análisis de redes. Vale, podemos pensar las relaciones como algo que predice, como predictores. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿soy feliz porque mis mejores amigos son felices? Porque yo, el estado de la persona, de yo, que depende del contorno social donde yo estoy. Esto podría ser una pregunta de investigación. O por otro
por el otro lado, puedo pensar que las relaciones son el resultado. Entonces, por ejemplo, yo tengo una personalidad sociable y esto me va a hacer que no, eh, me vuelvo más central dentro de una red. Entonces, la centralidad dentro de la red es algo que es como el resultado de la personalidad que yo tengo. Entonces, podemos tener diferentes preguntas de investigación cuando aplicamos el análisis de redes. ¿Por qué aplicamos el análisis de redes y cómo lo aplicamos para entender la salud? Yo creo que cuando hacemos análisis de red en el campo de la salud, en solito podemos pensar a tres grandes enfoques. El primero es para entender las relaciones como el canales de transmisión de enfermedades, el COVID, las relaciones, entonces, pero todas las transmisiones, todas las enfermedades. Y en América, este tipo de estudio, aplicación de análisis de redes es muy importante. La segunda, de que voy a hablar, es la tercera, porque las relaciones sociales por la salud son importantes para entender el apoyo social, que es un poco la idea del capital social, pero dentro de la salud. Entonces, yo tengo una enfermedad y como todas las personas que están en mi entorno social me ayudan, me sostienen para la salud, el bienestar. Entonces, como apoyo. Y el tercero es más sobre el análisis de redes para entender cómo el comportamiento cambia. Porque yo soy yo, porque también tengo mis amigos, las relaciones sociales que yo tengo me influencian. Yo puedo hacer cosas, puedo empezar a hacer actividades porque mi amigo le hace. Entonces, este tipo de idea dentro de la salud, con la aplicación del análisis de redes, se llama Network Interventions. Y en América hacen muchas cosas sobre este tipo de intervenciones, sobre la idea que se puede crear un programa de salud pública donde se intenta de tener, ¿cómo se dice?, influenciar el comportamiento social de las personas con el canal de la influencia. Entonces, se propongono, se hacen programas donde se maximiza, ¿cómo se dice? Se aprovecha, se aprovecha al máximo las redes sociales de las personas. No voy a hablar sobre esto porque, sí, pero por ejemplo he trabajado por la salud sexual, entonces cómo podemos hacer un programa de salud sexual, de prevención en la escuela. Esto fue el trabajo con Mark en Glasgow. O hacemos otras cosas sobre la importancia de comprender un nivel colectivo cuando se hace una intervención. Ese es todo el trabajo que hemos hecho con el grupo de Melbourne también. Pero una idea, simplemente muy pequeña, donde yo creo que podemos entender la importancia del análisis de redes, ¿no? Pensamos que yo necesito necesito enviar un mensaje de salud, de prevención, en todos los clusters, en todos los grupos aquí que están colorados, ¿no? El grupo rojo, el grupo azul y el grupo verde. Y lo que puedo hacer es preguntar a 3 personas que están dentro del grupo de poder pasar este mensaje a todos los compañeros que ellos tienen. Y las personas que yo elijo, que yo pregunto, que yo nomino como los campeones, como el opinion leader, son Juan, María y Pedro. Vale, si yo veo este tipo de visualización aquí de red, aquí, yo puedo pensar, vale, he cubierto todos los grupos, porque voy a
preguntar a 3 personas que están en todos los grupos, ¿vale? Pero si yo imagino que los grupos son en este sentido, por ejemplo, en este tipo de red, imagina que aquí el vínculo es de amistad, ¿vale? Entonces, aquí Juan tiene solamente un amigo. Aquí María también solo uno. Y aquí Pedro ningún amigo. Vale, esta es una idea un poco exagerada, pero la idea es que si podemos hacer un análisis de redes en una escuela o en un grupo antes de poder hacer una intervención, por ejemplo, para elegir las personas que vamos a hablar y a convencer para pasar un mensaje, es mejor, porque necesitamos seleccionar las personas que son más conectadas. Entonces, la Network Intervention va a aplicar todos este tipo de herramientas para poder hacer programas eficientes de influencia para influenciar el comportamiento social. Si tenemos preguntas, si tenemos cosas que no explico bien, por favor. Vale. La otra cosa que se puede hacer cuando hacemos el análisis de redes no es simplemente para pensar un programa, para hacer una intervención, pero podemos aplicar el análisis de redes para la evaluación de programas. Y eso, Daniel, es exactamente lo que hemos hablado antes sobre la importancia de hacer cosas aplicadas, ¿no? Y para mí también, a mí me gusta este tipo de estudio porque puedo aplicar análisis de redes para cosas que son de aplicación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay, donde esto es del grupo Institute of Health and Wellbeing, Social Public Health Unit, y ellos hacen muchas cosas sobre la Network Intervention y la aplicación de esto, incluyendo un framework para evaluar la eficiencia de un programa. Entonces, cuando hablamos de effectiveness, la efectividad de una intervención, por ejemplo, lo que estamos pensando es, vamos a ver si este tipo de intervenciones ha portado a los resultados previstos en el contexto que estamos estudiando. Claro, a veces es un programa muy sencillo y que tienen muchas cosas. Aquí solamente corto dos pequeños puntos, simplemente que me sirven para hablar sobre lo que voy a hablar en un ratito. Pero la idea es que yo puedo usar la perspectiva de redes para ver si el programa está funcionando o no. Y aquí empezamos con este tipo de programa que este tipo de investigaciones cuando he trabajado en el Institute for Social Science Research en Queensland y he trabajado con el Children's Hospital. Y este tipo de recerca es una intervención, appunto, porque ellos tienen un programa que se llama Project Echo, que es un programa de networking. Es un programa de hacer videoconferencias donde todos los profesionales de la salud pueden conectarse y hablar y discutir casos reales con pacientes. No quitan los nombres, pero pueden hablar. Y es una idea de compartir conocimiento, porque imagina que la Australia es inmensa. Entonces, aquí de todo el Queensland, aquí, por ejemplo, hay muchas zonas rurales. Entonces, lo que pasó es que el Children's Hospital, ha implementado un programa de networking que se desarrolla por la primera vez en New Mexico
y de allí están intentando deportarlo también en la Australia. Hay mucha gente dentro de este programa, no son solamente las personas del Children Hospital, pero mucha gente puede ser parte del programa, por ejemplo, del Departamento de la Educación, del Hospital del Cairns, que está un poco más arriba de Brisbane, o una escuela, por ejemplo. Entonces, hay diferentes perfiles profesionales, como los clínicos, como los trabajadores sociales, como los psicólogos, como fisioterapia, diferentes trabajadores entre diferentes sectores, entre diferentes organizaciones y entre diferentes en geografía, en diferentes zonas rurales o remotas o en la ciudad. Lo que me pidieron fue evaluar si las redes ECO, entonces el programa, realmente promueve la circulación y el intercambio de conocimiento. Porque la idea es que yo voy en esta conferencia online, puedo compartir ideas y puedo reportar esta idea dentro en mi trabajo. Pero también es un programa de networking. Entonces, lo que pasa es que si yo siempre voy en la misma videoconferencia y voy a conocer las personas que hacen este tipo de programa o intervento o hacen cosas, ¿no? Yo conecto, yo puedo conocer esta gente. Entonces, si un día tengo un problema, puedo preguntar este contacto y hablar directamente con esta persona. Hoy estamos aquí, yo conozco a Alejandro, un día estoy haciendo las mismas cosas de investigación, voy a preguntar a Alejandro, no lo conozco, y te pregunto, explícame, ¿no? Estas cosas. Entonces, esa es la idea, del compartir conocimiento que pasa dentro la videoconferencia, pero también, no, también se expande en la vida laborativa de los trabajadores. Vale. Y esto. Entonces, pensamos a la idea de la aplicación del análisis de redes, como hemos visto antes, con la idea del programa, sí, de la evaluación del programa. Aquí lo que hemos pensado con el grupo de Children Hospital es de la identificación de 4 dimensiones para evaluar el programa ECO. La primera, la aceptabilidad. Entonces, el nivel de implicación de los miembros de ECO en el programa. Segunda dimensión, la capacidad. Entonces, vamos a ver qué son estas personas, las características individuales y personales. La tercera, la accesibilidad, la reachability. Entonces, cuánto ellos se agrupan y se separan interorganizaciones. Porque no hay simplemente las personas del Children's Hospital, pero hay gente que trabaja en salud en general. Y la cuarta dimensione sopra il livello di integrazione, sopra il livello di intermediazione e attività punta a nivel sistémico. Claro, todo lo que este trabajo es un resultado de un grupo que se ha encontrado, nosotros nos encontramos mucho, como una vez a la semana, porque claramente necesitábamos hacer todo el estudio y diseñar las 4 dimensiones, pero también la survey, la encuesta. Vale, por la idea de redes, esto hemos hablado hoy un poco sobre la importancia de usar una perspectiva multinivel, ¿no? Y esta idea es un marco teórico dentro del análisis de redes que está diventando muy importante. Y cuanto más hablamos sobre esto, más nos damos cuenta que realmente muchas cosas se
se pueden ver en este multilevel approach. Pero esto es un estudio de Tang con Fujimoto, que fue como de inspiración, porque ellos trabajan en la salud, pero aquí hay, dentro de una ciudad, hay organizaciones que son provider del PrEP, como una profilaxis por la enfermedad, y que no sé cómo se pronuncia, HIV, pero en español me va. Y organizaciones que no son providers de la misma profilaxis. Entonces hay la misma ciudad, ¿vale? Y diferentes organizaciones. Organizaciones que hacen cosas y organizaciones que no hacen cosas. Las mismas cosas es un poco, la misma idea es lo que yo he visto para usar este marco teórico dentro Project ECHO. Porque aquí tenemos los profesionales de la salud que sí son parte del programa de la red ECHO. Entonces aquí ellos se conocen y participan en las videoconferencias, pero también tienen relaciones de escambio, porque la pregunta que nosotros preguntamos fue sobre con quién te coordina para ayudar a los pacientes. Entonces, a veces ellos tenían un roster para mencionar todas las personas con quien se conectaban dentro ECHO, porque tenían todos los nombres del ECHO, pero también hemos abierto la pregunta para preguntar quién fueron los otros profesionales de salud que ellos conectaban fuera de Project ECHO. Sí, por el análisis de este tipo de red, tenemos un marco analítico que son los Multilevel Exponential Random Graph Models, que son modelos estadísticos donde podemos explicar la estructura que vamos a ver dentro de una red como un resultado de procesos sociales. Y es un marco, un marco analítico que nos permite de poder ver cómo en este caso, por ejemplo, las relaciones entre profesionales a diferentes niveles se relacionan y se conectan y se explican, por ejemplo, el nivel de integración, la segregación, el nivel de conectividad, todo sobre las 4 dimensiones que son parte de nuestro programa de análisis. Cuando hablamos de procesos sociales, podemos saber, esta es la imagen que he creado con ChatGPT, me gusta mucho, pero la idea es que una red tiene muchas cosas. Dentro de una red pueden pasar diferentes principios, diferentes procesos sociales. Estos procesos sociales pueden ser explicados porque tenemos una literatura, sabemos lo que hay dentro de una red. Entonces, lo que pasa es que cuando aplicamos un modelo estadístico, todos los principios de lo que puede pasar dentro de una red son potencialmente los procesos sociales que podemos pensar que explican lo que hay para la formación de las relaciones. Entonces, lo que hay es crear hipótesis que van a explicar por qué un principio se tramuta en un proceso social y es importante para entender la formación de los vínculos dentro de la red. Entonces, todos los procesos sociales se pueden representar como pequeñas configuraciones, pero también son configuraciones estadísticas. Es para todo lo que pasa con la estadística, tenemos a Alejandro y también tenemos el libro que también Alejandro tiene. Entonces, para todo podemos preguntar. Pero la idea es que dentro una pequeña configuración hay un proceso social que va a explicar una hipótesis y la hipótesis va a explicar el marco teórico de las 4 dimensiones que yo tenía al principio. Vale.
Tenemos dos grupos donde recopilamos los datos. El primero sobre el Aboriginal and Torres Strait Islander Child, porque los health professionals, los profesionales de la salud, esos son los profesionales de la salud que trabajan con la población originaria. Y aquí tenemos los profesionales de la salud que trabajan con los children que tienen disabilidad. Entonces tenemos dos grupos. Un grupo es muy nuevo y también trabaja con la población originaria, entonces tienen procesos sociales diferentes, porque es un contexto diferente. Y aquí hay un grupo, un proyecto ECO, de muchos más años que han hecho videoconferencias como de 3 años. Aquí, cuando hacemos la encuesta, ellos es como muy nuevo, entonces ellos no conectan solamente desde un año. Vale, todos los resultados yo voy a explicar 2 dimensiones solamente, pero las primeras cosas que de los 4 dimensiones vamos a explicar vamos a hablar sobre 2 dimensiones. La accesibilidad, entonces cuánto hay este tipo de recirculación de conocimiento entre las personas que trabajan en salud, y el nivel de integración. Entonces, cuánto hay una conexión dentro programa ECO, pero también fuera. Lo que pasó, que para mí fue una sorpresa, porque no soy por aquí, pero siempre he pensado que hay la transitividad, siempre he pensado que todas las redes son más o menos lo mismo, pero en realidad no es así, porque yo he buscado algo que pasa en esta red y que no pasa en esta red. Entonces hay como procesos sociales muy diferentes. ¿Por qué? Porque la transitividad es más de la red sobre la disabilidad. Entonces, esto es lo que pasa en este tipo de red. Hay estructuras pequeñas de cohesión locales donde la gente se pasa informaciones. Yo trabajo con Alejandro y yo, Alejandro, vamos a trabajar con Daniel, que está en una otra organización. Entonces, es algo que pasa entre los 3. Y pues algo más que pero los 3 conocemos. ¿Vale? Esto es lo que pasa en esta red. Nella red para las poblaciones originarias hay algo muy diferente. Hay algo que es una configuración de brokerage conjugates, porque hay una posición de intermediación muy fuerte, pero también de actividad, entonces de fuerte conexión. Hay mucha gente que se pone como intermediario, pero muchas veces. Entonces, yo soy aquí, soy la única persona que conoce Daniel y Alejandro, y también soy la única persona que conoce a Alejandro y... Entonces, hay este tipo de intermediación que es muy diferente. Y lo que ha pasado es que este tipo de resultado realmente ha un senso, ha un sentido, que por la población originaria, los health professionals no pueden directamente conectarse con la familia de los children, porque ellos necesitan tener un miembro de la comunidad aboriginal para poder hacer como el intermediario. Entonces tú hay elders o alguien que es reconocido como una personalidad potente dentro de la comunidad de la población originaria, que hace este rol de intermediación con muchos profesionales de la salud. Entonces, este tipo de configuraciones realmente tiene sentido con la conciencia del contexto y del grupo, porque poi claramente todos los resultados yo le he hablado con
los amigos del Children Hospital. Y este fue un estudio muy importante porque al final no hay ningún tipo de reconocimiento del gobierno y de la public health de este tipo de rol de intermediación. Entonces fue un resultado muy importante porque es una de las primeras recercas aplicadas donde se ve claramente los nodos en rojo son no son health professionals, pero son las personas que los health professionals son conectados de representanza de la comunidad aborígena. Y eso es uno de los primeros estudios que va a mapear este tipo de rol. Vale, una de las cosas que yo he pensado es que esto es muy interesante porque tenemos dos diferentes redes. Una donde hay una triangulación, un clustering muy evidente, y en la otra donde hay la intermediación, como el brokerage, que es más importante. Entonces, cuando hablamos de integración a nivel de sistema, porque ahora en Public Health mucho se habla sobre este tipo de análisis. ¿Cuánto un sistema es realmente integrado? Porque más integrado, más se puede hacer bien para el bienestar holístico de la persona. Lo que pasa es que necesitamos, por esta integración a nivel de sistema, una red donde tenemos más brokerage o más clustering o los dos. O la integración al nivel de sistemas no se puede explicar en este tipo de sentido, es siempre dependiente del contexto. Esto no lo sé, pero realmente es algo, entonces, de este punto donde ahora yo estoy trabajando con un otro proyecto sobre la mental health en Cataluña, para intentar de hacer un paso más adelante y ver, pensar cuánto una red integrada puede ser, como una red puede ser más resiliente o más fragmentada, pensando al tipo de procesos sociales que sostienen las formaciones de los vínculos dentro de la red. Esto fue el final de este tipo de investigaciones, porque tenían la posibilidad de conectar con una artista que nos has hecho la gráfica y ahora la gráfica es parte del Children Hospital, entonces algo muy interesante. Vale, la otra idea que me gustaría hablar, pero solamente 2 minutos, prometo, es sobre la idea de aplicazione di un marco teorico multinivel, però combinato con un sistema, col sistema ecológico. Porque yo creo que esto es muy interesante. Me gustaría. Realmente estoy trabajando con una botánica que hizo un estudio etnográfico en la población vaca en Congo y Camerún y Gabón. Pero la idea fue el estudio de la red entre las personas que se pasan conocimiento, son curanderos, las personas que se pasan conocimiento sobre la medicina tradicional y la medicina tradicional, el tipo de diferentes medicinas y ellos, porque el pasaje de conocimiento es sobre el uso de la medicina de las plantitas, de las plantas, pero también las plantas tienen conexiones, tienen vínculos, porque dos plantas pueden ser útiles para lo mismo problema. Entonces, cuando dos plantas pueden ser usadas por lo mismo problema, podemos pensar que ahí tenemos un vínculo. Y siempre la idea es intentar de pensar cómo se puede, aquí estamos en este sentido, no tanto de análisis, pero cuanto de pensar cuáles son los procesos sociales que pueden explicar este multinivel, este tipo de red. Por ejemplo, yo tengo conocimiento, hablo con mucha gente sobre
el uso de plantas que no son intercambiables, entonces que no son conectadas. O aquí tengo el conocimiento de plantas que se pueden usar indistintamente, ¿no? Para curar la misma problemática. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es los principios, el proceso social, en este caso multinivel, que puede ser más eh, bueno para la resiliencia de toda la comunidad, de todo el bienestar de la comunidad? Cuando hay la conoscenza sobre plantas que se pueden usar, porque si no ne busco una, puedo buscarne un'altra, o cuando yo conozco muy bien todas las plantas que son únicas, y que entonces eso es un conocimiento más específico y más profundo. Entonces, esto es un poco lo que quería compartir hoy. Y realmente, a mí, sí, simplemente para como conclusión, creo que el análisis de redes tiene un muy buen sentido para la aplicación y para el análisis del programa de intervenciones sobre la salud. Todavía, yo creo que es muy importante poder ampliar un poco la perspectiva y realmente entender cómo se puede analizar y cómo podemos usar los resultados para hacer un cambio de governance y también para poder mejorar toda la comunidad. Porque, claro, sí hay un análisis, pero realmente lo que necesitamos es, vale, ¿y ahora qué vamos a hacer con este resultado? Y creo que en esto sería muy importante ampliar toda una discusión poter sviluppare más este tipo de sentido. Basta. Muchísimas gracias. Cuando he podido estudiar análisis multinivel, tradicionalmente tenemos unidades anidadas en agrupaciones más grandes. Y acá, por lo que creo que entiendo, no está ocurriendo solo eso a un nivel jerárquico, sino que está ocurriendo de múltiples formas, no necesariamente organizado y jerárquicamente. Entonces, eso, saber cómo tu aproximación, cómo lo entiendes ahí en esa parte. Vale, aquí hay un análisis de red, entonces no pasa con ninguna análisis tradicionales multinivel, porque aquí lo que hay son matrices, entonces tú hay una matriz que te explica la relación entre los profesionales dentro ECO, y luego ellos se conectan con profesionales fuera de ECO, entonces es una otra matriz. Y en fin, tienes una otra matriz que es las relaciones entre las personas que están fuera del programa ECO. Y los marcos analíticos lo que va a hacer es poder mapear este tipo de relaciones porque lo que pasa es que se tiene en consideración la dependencia de las observaciones, porque todo es conectado con todos. Entonces, no hay, no sé si estoy explicando, pero no hay la misma idea jerárquica o porque las observaciones no son independientes. Muchas gracias, Chiara, por la presentación. Me quedé pensando en los dos sistemas que estás analizando. Tenemos por un lado el sistema socioecológico, donde tiene dos niveles o unidades que son de naturaleza distinta en el sentido fenomenológico de la palabra. Y el otro es más de organizaciones, ¿no es cierto? Tenemos. De ahí yo tengo una pregunta más teórica, voy a ponerlo de esta forma. Porque en este caso, si uno piensa en multilevel programs, uno pensaría que hay microestructuras que permiten sostener el sistema, ¿cierto? Me queda más claro en el caso de organizaciones con organizaciones o entidades que son sociales, por así decir, como marco tradicional, pero en este caso me quedé pensando en las plantas, porque las plantas tienen esta capacidad de, o sea, yo entiendo que en este caso es como si es que no me sirve una planta,
voy a otra, ¿no es cierto? Sí, Y entonces el vínculo entre las plantas es que son intercambiables. sí, Entonces ya, ocupo una, ocupo la otra. Pero me cuesta ver como el nivel de estructuración o cómo eso podría explicar el otro nivel. Y eso me lleva a la pregunta del primer caso, porque tú hablaste, por ejemplo, de transitividad, ¿cierto? Y cuando uno tiene transitividad a nivel de individuos de un mismo boundary, de un mismo límite, uno puede decir que la transitividad ocurre al mismo nivel. Y me imagino que el multinivel te permite observar que esa transitividad también se da entre niveles, sí. ¿cierto? Entonces ya, tenemos transitividad entre niveles, transitividad intranivel, y para resumir la pregunta, ¿cómo ves tú que esas transitividades que tú observas en tu primer caso funcionan en ese caso? Sí. No lo sé. No lo sé, porque también lo que me falta aquí es realmente la comprensión de la medicina tradicional con una perspectiva eh, tradicional, originaria, porque para mí la medicina es el paracetamol. Entonces, sí, no lo sé, no lo sé. Claro, porque y para iterar un poco, porque en el caso de Gary Robbins y compañía, cuando pensaba en este sistema socioecológico, lo piensan en animales, ¿cierto? Sí. Entonces los animales tienen como un nivel de agenciamiento que en teoría uno pudiese pensar que es un poco más parecido a las personas. Sí. Entonces esto va más allá, ¿no es cierto? Que ya es otra entidad que ya deja de tener el mismo, o sea, hay que pensar la idea de agencia Sí, de aquí forma no la vale. Vale, pero es todo el discurso de la conectividad también de las plantas, que ellos también están conectados. Entonces, si nos conectamos con este tipo de biología, se puede pensar que también las plantas tienen vínculos. Pero, por ejemplo, yo he hecho la visualización en multinivel de esta, y el análisis, no he empezado el modeling, pero la matriz de lo uso de las plantas tenían como 3000 vínculos. Porque, claro, todas las plantas se pueden usar, entonces realmente no hay este tipo de configuraciones aquí. Entonces, por esto que no he empezado a hacer ningún tipo de análisis, porque realmente me falta un poco el marco teórico de cómo se puede pensar un vínculo entre plantas. Sí. ¿Puedo salir yo? Dale, dale. Sí, sí. Yo desde afuera, pero desde afuera no sé si no sé mucho de redes. Entonces, pero el mensaje sustantivo en el trabajo de salud, en ese ejemplo que mostró usted en Australia, el problema era la difusión de la información. El problema, vale, El que requería así como, ¿por qué recurrieron al análisis de redes? ellos tienen este programa de video transmisión, ¿no? Pero es un programa de networking. Entonces, la idea es que tú hay gente que se junta y que puede hablar sobre cosas y este facilita una conexión, porque si un día tú necesitas saber algo, no, ahora estamos aquí, nos conocimos, vale, un día tú tienes una idea sobre las plantas, me manda un correo, ¿no? Y tienes la posibilidad de conectarte directamente con las personas que está hablando. Entonces es la misma idea. Cuanto un programa de networking online puede ser la oportunidad para crear vínculos de colaboración e intercambio fuera del programa ECO. Es por esto que
Yo he podido aplicar la idea del multilevel porque tenía un marco, un límite muy claro del programa. Entonces he podido hacer una diferenciación entre las personas que son parte del programa y las personas fuera, porque claramente fuera también ellos se conecten con otras personas que están fuera del programa ECO, porque no todo el mundo es parte de esto, que es un programa que se elige voluntario. Entonces, imagina, el professional, si no tienen el tiempo, ellos necesitan buscar el tiempo para hacer, para participar. Y uno de los principales resultados fue el rol de estos intermediarios. Sí, pero esto es los intermediarios solamente en una red, porque en una otra red hay un proceso social donde hay una conexión, una conectividad entre tres entidades. Esto es lo que ha pasado más. ¿Por qué esto? Porque la disabilidad tienen contactos con fisioterapistas. Entonces, tienen también la governance de este tipo de personas que trabajan en el sentido, como que ayuda, promueve, incentiva, ¿cómo se dice? Sí. Incentiva este tipo de formaciones. Entonces, es por esto que esta red tiene más transibilidad, más relaciones entre pequeños grupos de trabajo, de organización. O sea, igual como que pensaría al final de que si uno quisiera hacer una intervención en particular, teniendo en cuenta como esta información de un programa, igual uno podría saber de cómo identificar, después hacer un mapeo de qué tipo de instituciones generan mayor, o sea, qué tipo de instituciones generan qué tipo de lazos. Claro. Y ahí enfocar tal vez esfuerzo en a quién entrar para poder difundir esa información. O sea, claramente en este caso una institución que está mediada, por ejemplo, por intermediarios. Entonces me dedico a poner mis esfuerzos y plata y lo que sea, recursos en los intermediarios, mientras que en el otro tal vez puedo ponerlos en aquellos que están más, que generan este lazo de transibilidad. Sí, yo porque esto es entre las análisis entre las personas, ¿vale? Porque lo que pasa es que con el análisis de redes se puede ver una dimensión un poco informal. Yo puedo ser conectada formalmente con el paper sul papel, con todas las personas de mi departamento donde yo trabajo, pero realmente trabajo con dos personas, ¿vale? Entonces, aquí es lo mismo. Al nivel jerárquico, la organización X trabaja muchísimo con esta tipo de organizaciones, pero al final, dentro de la organización tenemos las personas. Entonces, lo que nosotros querían ver es realmente la conexión entre las personas. Pero también lo que hice fue ver las conexiones de todas las organizaciones. Entonces, un two-mode, más o menos, de one-mode projection, solamente para los two-mode. Simplemente para ver cuáles son las organizaciones que tenían más más profesionales de la salud que trabajaban juntos entre sí. Entonces, haciendo esto realmente fue una experiencia muy interesante. También hablar sobre los resultados con los amigos del Children's Hospital, porque cuando he hablado de este tipo de visualizaciones, claro, tenía una red de los disability donde 3 grupos fueron más conectados, 3 organizaciones, Children's Hospital y otro 2, como 3 más conectados. Y no era lo mismo dentro de la otra red. Entonces, los dirigentes de los dos Project ECOs al principio es como que, ¿por qué esto está pasando? Porque se sentían como que alguien estaba trabajando mejor de lo otro. Entonces, necesitamos hablar como una sesión de 1 hora
para poder explicar que no, realmente no hay uno que está trabajando mejor del otro, que pero hay diferentes estrategias de gestión, de governance, que pueden explicar por qué en una hay unas cosas y no. Pero sí. Y también con la centralidad se podían ver quién es más central, ¿no? Pero son todo. Bueno, primero, gracias, Kiara, por tu presentación. Me hizo varias reflexiones y me interesó mucho la diferencia entre las redes de este hospital que funciona distinto. Y mi pregunta tiene que ver cuál es el rol del poder en esas dos redes. Porque lo que yo me imaginé cuando tú explicaste que uno era como población indígena con la que estaban trabajando, que quizás habían como dentro de esas comunidades como ciertos estatus distintos entre las personas que generaban este rol de mediación. Por ejemplo, las personas con más poder eran las que mediaban el acceso, por ejemplo, a la comunidad de ciertas personas, y que en la otra red eran más bien posiciones un poco más igualitarias entre los participantes. Entonces, ¿vivieron algo así en lo que estudiaron? Sí, claro, las poblaciones originarias tienen una jerarquía interna muy fuerte, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas aquí, que son el color rojo, es porque estos son representantes de la comunidad originaria y la mayoría fueron como uncle, entonces como el tío, porque el tío tiene, y que son, y creo que la mayoría tío y una persona de color negro, no me recuerdo si sí, y creo que aquí hay una persona que tenía el estatus de elder, entonces una de las personas más importantes dentro de la comunidad. Pero esto es todo informal, no hay ninguna cosa que realmente certifica, porque los profesionales se conectan informalmente con estas personas. El hospital no tiene no hay una figura de intermediación, simplemente que ellos lo hacen porque se han dado cuenta que si no hacen así, no pueden ayudar a los pacientes. Entonces sería muy importante poder, como, sí, ver todo el nivel de kinship, de poder, pero sí, no, ahora está bien. Pero sí. Tenemos tiempo para una pregunta corta. ¿Quieres hacer una última pregunta? No. Ya. Quizás estoy muy desconectada de lo que es el análisis pero usas algún programa en particular. Sí, por este tipo de análisis, por ejemplo, he usado MPNet. Se puede descargar, es muy sencillo, a mí me gusta mucho, pero si no, la visualización es, por ejemplo, lo hice con R, y paquetes que se llama iGraph, y sí, hay muchas cosas, pero estos son los que he usado en este estudio.